de que se llevaron a mi hermano y a su amigo, que ya, obviamente ya lo sabía, pero su amigo se zafó, se les ponchó la llanta a estos cuates, se fueron y se estacionaron atrás del hotel de Nesa, allá por Nezahualcóyotl, lo dejan a él amarrado, se llevan a mi hermano en otro carro, lo pasan a otro carro, y mientras estuvo ahí en el carro se zafó y agarró un taxi y se fue para el negocio de mi padrastro. Y ahí en el, exactamente, literal, eso lo Totalmente. acabas de dar el punto. Entonces, si por ejemplo quieres aprender algo, Ujú. pues da un curso de eso. Claro, De 1,000 pesos, ya son 50,000 pesos, que claro, en México son muy buenos. claro. Que si lo hiciera vendiendo tacos, tendría que haber vendido muchísimos tacos, ¿me explico? Que no hubiera dado la vida. Entonces ahí fue donde entendí que el negocio estaba en eso. Después te das cuenta que el negocio está en la educación. Si aprendes una habilidad y la vendes, la puedes vender y lo puedes hacer, que Cañón. fue justamente donde entramos. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues bienvenidos a un episodio más. Estoy aquí el día de hoy, tengo un invitadazo de lujo, Marco Antonio Arteaga. Bueno, pues él es un crack en esto de los negocios y el día de hoy tengo el honor de tenerlo de invitado en este podcast consciente. Él nos va a hablar el día de hoy de algunos datos, algunos tips, cosas que nos ayuden a sobre todo a nuestro crecimiento de nuestro negocio, mentalidad, sobre todo creo que es de las cosas más importantes, ¿no, Marco? Fundamental, claro. ¿Cómo ves tú? Sí, definitivamente algo que nos frena es el síndrome del impostor. Uno de los básicos que nos tenemos que vencer siempre. ¿Cómo te explico que, que es el que más he tenido? Yo creo que es uno de los que más tiene uno que trabajar, ¿no? Sobre Sí, todo. desde luego, Porque bien dicen, tu enemigo no está afuera, está adentro. es correcto. De hecho, una de las primeras causas por las cuales no hacemos las cosas no es porque no se puedan hacer, sino porque nosotros no creemos que se puedan hacer. Qué fuerte. Ya empezamos con todo. Rápido, así como, Ya como va, empezamos con calma, Marca, calma. va. Tenemos más tiempo, dime. Tenemos toda una Ah, hora si quieres para buenísimo. platicar. No, pues súper bien. La verdad es que sí, creo que es indispensable esta parte, sobre todo trabajar nuestra mentalidad. Es correcto. Mucha gente, yo me he dado cuenta que cuando a veces hablamos de desarrollo personal y todo eso, la gente como que no le gusta, Ujú. porque es tocar puntos que duelen, ¿no? Pues sí, Que hay que trabajar y que hay que darnos cuenta y que hay que sanar y que hay que mejorar y no a todo el mundo le gusta eso. el peor error del ser humano es no darse cuenta que está en un error. Ese es el peor error. Como Cañón. dicen, el saber que sé todo, pero no tengo nada, no logro nada. Ok. Entonces, cuando te das cuenta que han pasado los años y no has avanzado, no has llegado a donde quieres llegar, entonces definitivamente estás en un error, Sí. estás en algún problema, pero es hasta que te caiga el 20 y quieres trabajar en ello, es cuando empiezas a crecer. ¿Sabes cuál creo que es lo más padre de todo esto? Que puedes pasar muchos años en ese mood mental, si quieres, pero cuando te cae el 20, puedes despegar e irte hasta lo más alto, ¿no? Pero a veces para llegar a ese darte cuenta, cuesta un montón, ¿no? Sí, pero pasa algo, a ver, casi siempre tenemos logros que no nos aplaudimos. Ujú. ¿Sale? Eso es lo primero, o sea, te logras algo, pero no te lo reconoces. Y lo segundo es que entras muy rápido en una zona de confort y eso te hace quedarte otra vez En lo mismo. en otro lugar estancado. Entonces, si cada cierto tiempo te pusieras una meta de logros, ya sea económicos o logros financieros o logros de ahorro o logros de estabilidad, y los vas cumpliendo, entonces no te estancas. Pero Claro. como decimos, bueno, ya voy a hacer esto, primero pospones las cosas, Ujú. y ya cuando por fin, después de mucho tiempo, lo logras, ahí te estancas. Ya no hay otra meta más por la cual cumplir. Claro, totalmente. Platícame quién es Marco. ¿Dónde nació? ¿Cuántos Ok, hermanos tiene? Digo, empecemos desde el desde principio. lo básico. Bueno, yo soy Marco Antonio Arteaga. Yo nací en la Ciudad de México. Fui criado por mi abuela. Mi mamá se casó una vez más. Gracias a eso tengo dos medios hermanos que son realmente los veo como hermanos. Y de este lado tengo mi tía que también me crió junto con mi abuela, también crecí en ese núcleo familiar. Y de ese lado tengo 5 hermanos más. Entonces nací rodeado de mucho amor. Tuve tres mamás, mi abuela, mi madre paterna, mi madre biológica y mi Ujú. madre adoptiva. Y como hermanos, pues tengo 6 hermanos de este lado y 2 hermanos del otro lado. Entonces sí tuve la oportunidad Una familia grande. de disfrutar mucho creciendo con ellos, con miles de tropiezos, carencias y todo, pero fue bastante padre ese arranque en la vida. ¿En qué colonia? ¿En qué?
Estábamos Sí. nosotros en la Gustavo Madero, Ah, ok. allá fue donde empezamos. Después, cuando mi abuela ya empezó a tener un poquito más de complicaciones en su vida, pues fue cuando me adoptó mis tíos Ujú. y nos vinimos para la zona de Cuautitlán Izcalli, el Estado de México, que ¿Hace ahí fue cuántos donde años, Marco? crecimos. Llegué yo aquí a los 8 años y de aquí me fui como a los 18, 19 años más o Ah, menos. te fuiste. Otra vez para la Ciudad de Sí, te México. regresaste, Otra que vez, dijiste, sí. yo soy de allá. No, no tanto eso, en realidad buscaba más el hacer cosas, o sea, me regresé para trabajar con uno de mis tíos, trabajé un Mm, rato con él, después me regresé al Estado de México, para un ladito de la Ciudad de México, ujú, para trabajar en otro proyecto, ahí fue en una ferretería donde empecé a trabajar, ujú. y ese brinco fue el que más hizo que despertara la conciencia de las cosas, porque el entrar a los negocios, pues de entrada entra dinero, empiezas a darte Claro, cuenta que hay un cambio, un intercambio de bienes económicamente, que es lo que uno como ser humano siempre busca, la parte claro. económica. Entonces ahí fue como que algo que me atrajo, que me gustó, y de ahí pues empecé a buscar cada vez más detalles. Súper. ¿Cómo ves? Muy bien, me encanta. Y después de ahí, ¿qué estudiaste? Tengo una especialización en físico-matemático, o Ok. sea, soy muy, muy de números. ¿Poli? No, fue independiente, en una escuela Ah, ¿qué independiente. tal? Qué bien. Después también tengo optometría, también soy optometrista, también estudié de manera Órale, eres independiente. todo un estuche de monerías. Sí, la verdad es que, bueno, a ver, la realidad es que yo y la escuela estamos peleados, por mucho tiempo estuvimos peleados, Ujú. porque en la parte de la juventud, me regreso un poquito, era muy rebelde, era muy de fiesta, muy de cotorreo, muy de Tan seriecito que te amate, ves, Marco. vete con los cuates a donde haya cotorreo, ahí Claro, estaba, ¿no? claro. Entonces, no era muy afán a la escuela, Ujú. buscabas la menor excusa para poderte salir, brincarte clases, no entregar materias. Me volví muy complicado en la escuela, de manera normal, o sea, ya era un caso complicado. O sea, de hecho, ya tenía maestros que me decían, ya no entres a mi clase, o sea, de plano ya no te quiero Haz lo volver a que ver. O sea, quieras, ya no me sí. estés molestando. Sí, 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 la verdad es que sí. Y pues la verdad es que no me molestaba, o sea, porque igual tenía más tiempo de no entrar a la escuela. Ujú. Entonces sí tuve un shock con la escuela, no me gustaba ese proceso y terminé estudiando mucho más de lo que, De de lo lo que que tú esperabas, ¿no? hubiera esperado. Sí, pues ya después también estudié cocina, también tengo una Pero ya es, o sea, especialización. no es lo mismo estudiar porque esa fuerza a estudiar porque tú dices, yo quiero saber esto, ¿no? Sí, Es muy justo ahí. diferente. Lo que pasa es que cada cosa que vas emprendiendo, que vas desarrollando, siempre me ha gustado meterme más y más al tema. O sea, no nada más quedarme por encimita, ¿No? sino siempre he buscado llegar a gente que está metida en el medio y Claro, aprender de ellos y aprender mucho de lo que hay fuera, ¿no? claro. Entonces, eso me ha hecho absorber muchas más cosas en mi entorno, en todo lo que me voy moviendo, aunque a veces no es tan bueno cuando no lo aplicas. O sea, Claro. aprendes, pero no aplicas, entonces ahí te frenas. Pero no, aquí he buscado la manera de ahorita ya, conforme No, aprendo, no me estés echando aplico. pedradas, Marco, por favor, ¿eh? De plano, ¿no? Sí, justo nos tocó a nosotros. Nos conocimos en un programa, Sí, justo ahí nos ¿cierto? conocimos en un taller que bastante interesante, pero sí es un buen de información, está muy bueno, pero sí, justo si no lo aplicas, Sí, justo. te quedas ahí con toda la información Es mucha abotagada. información. Es que en realidad es eso, ¿no? Siempre buscas la excusa de qué me hace falta para llegar a lo que quiero llegar. Entonces ahí es donde entra el conocimiento. Pero igual, o sea, es ese punto, si no lo aplicas, entonces te estanca ese mismo conocimiento Conocimiento que no es aplicado, no porque es buscas conocimiento. más información otra vez. Exacto. Sí, entonces en mi caso, por cómo me fui moviendo, fue que fui buscando información para ir llegando a estos pequeños picos de mi vida. Muy bien, y luego después de eso empiezas con esta parte de los business o ¿hasta cuándo? Siempre me ha gustado de entrar a los negocios. De hecho, en el caso de la escuela, por ejemplo, yo era un tipo líder estudiantil, siendo la cabeza de un proyecto que buscaba sacar a todos de la escuela. Era el porro, por decirlo elegantemente. Pero desde ahí ya hacía yo las tardeadas. O sea, buscaba la manera de cuándo se viene una fiesta para hacer una tardeada. Entonces, aquí cerca de donde estamos, hay un municipio que se llama Tepozotlán. Ujú. Tenía la oportunidad de que el presidente municipal me prestaba el auditorio.
¿Qué Entonces, tal? fiesta tras O sea, fiesta no tras fiesta. estudiaste en la Ciudad de México, pero te los traías para acá o cómo? No, estudié la preparatoria, la estudié en Pozotlán. Ah, ok, La ok, prepa ok. la estudié en Pozotlán. Ya después todo lo demás ya lo estudié Ah, ya en la Ciudad de México. independiente. Ah, ok, Sí, perfecto. pero la prepa sí la estudié Entonces ahí ahí y era fue, donde se hacía el sí, hacía merequetengue. fiesta tras fiesta tras fiesta y desde ahí pues te das cuenta que puedes mover, que puedes organizar y como había lana de por medio, pero sobre todo la fiesta, entonces eso era la parte que me gustaba, ¿no? El buscar cómo buscar divertirte en ese momento, ¿no? Ajá, ajá. Desde ahí ya hubo intercambio de, oye, si es negocio esto de las fiestas, entonces ya lo hacía por negocio también. Ah, ¿qué Desde ahí tal? ya traía O ese. sea, bien dicen, un ojo al gato y otro al garabato. Sí, mi familia como que siempre se ha dedicado a la parte de los negocios, Ah, ok. vendiendo esto, vendiendo aquello, poniendo un negocito de casa, cosas así. Entonces como que vas rodeándote de ese Vas tipo de... agarrando el colmillo, la visión sobre todo, ¿no? Pues no, de alguna manera no te da miedo. Digo, si te contara todo lo que he emprendido en el transcurso de mi vida, vendí tamales, Ujú. también desde muy chavito. Vendimos aquí en el Cerrito, en la iglesia del Cerrito, en la Ajá. feria del Cerrito. Vendimos tamales, nos fue muy ¿Qué tal? bien. Vendí en Tianguis ropa, Ajá. también nos fue muy bien. O sea que he pasado por 800,000 business y pues vas perdiendo el miedo a si lo Bien hago. dice, ¿no? El que es perico en donde quieres verde. Unas cosas las haces por gustos y otras por necesidad, porque también llega un momento en donde te aprieta el estómago, te aprieta la necesidad de Hay hacer que algo, moverse. entonces hay que moverse. Entonces, ya sea que lo hagas por gusto o que lo hagas por necesidad, pues lo importante es hacerlo. Muy bien. ¿En qué estás ahorita, Marco? Bueno, actualmente me estoy moviendo mucho en los negocios digitales y me estoy moviendo mucho en YouTube, que es donde más hago contenido. Me estabas comentando ahorita, bueno, yo ya les había dado una antesala, es que hice un en vivo Ah, ok, a mis ok, seguidores y les estaba dando una antesala de quién era el invitado que iba a tener el día de hoy. perfecto. Y justamente les hablaba por tu paso en las redes del mercadeo. Yo estoy ahorita en una, Ok, como tal, sí estoy como, no la quiero dejar como tal, porque al final de cuentas son productos que sigo usando, ujú, ¿sí? Y o sea, ya están dentro de mi vida, están, por decir, no voy a dejar de usar skincare, porque pues ya no tengo 15 años, ¿no? ujú, Entonces el skincare ya es como de ley, ujú, el maquillaje pues igual, ¿no? Entonces son productos que se vuelven como parte de tu vida, ¿no? ok. Y por eso estoy en esa red de mercadeo. Pero les comentaba que tú también estuviste en una. ¿De qué productos eran? ¿Cómo Ok, entraste ahí? ¿Por qué entraste? ahí te va. La verdad es que esa empresa, cuando yo entré a esa empresa, yo nunca he entrado a multinivel. ¿Sale? Aunque tenías conocimiento que existía un mundo de ese lado, pero nunca le había prestado atención. Cuando llega este multinivel, fíjate qué tanto pasó. Eh, Casi todas las empresas hacen un video promocional de la empresa. Ujú. El video promocional de esta empresa, este, lo descargué cuando todavía conectabas el teléfono a tu computadora, Mm, ¿sale? Que hacía su conexión de y no podías utilizar el teléfono. sí. Ese video duraba 7 minutos. Se tardó toda la noche en descargar. O sea, imagínate al de lo que te estoy hablando. Ya que se descargó ese video de 7 minutos, así como que fue un boom, porque lo vendieron muy bien. O sea, esa era la empresa. Una empresa se llamaba Sri, era una empresa de medicina ayurveda. Dentro de esta empresa estaba el dueño de Fruit of the Loom, de los pantalones Jordache. Ujú. Este, y en el caso de Deepak Chopra, pues una eminencia en todo lo que es la parte de Ayurveda. O sea, trabajaba con Sí, Deepak. Ah, ¿qué tal? sí, O sí. sea, fuerte la onda. Sí, de hecho, Deepak lo trajimos 2 veces a México y Mm, le hicimos todo un evento a Deepak Chopra aquí. Entonces tuve la fortuna también de conocer toda su filosofía. Entonces estaba muy padre. Pero, ajá. a ver, ¿cómo entro aquí? De manera, de manera normal, empiezas, como te digo, empiezas a buscar qué. Yo ya en ese entonces estaba trabajando de empleado. Ujú, Tenía cerca de 10 años de trabajar como empleado, me había estancado. Y me encuentro con que hay una empresa que va a abrir y empiezan esos anuncios sensacionalistas de ser pionero de un gran negocio que va a crecer. Entonces me atrapó uno de esos. Me invitan a una reunión aquí en Satélite. Voy a esa reunión, una reunión de presentación del negocio y te lo hacen ver también todavía más espectacular, ¿no? Así como que, ujú, oye, ujú. pues sí, suena bien. Y como no tenía conocimiento del multinivel, sí me parecía que era una buena oportunidad. Después empecé a buscar en internet, porque ya estaba metiéndome en el internet, aunque todavía no había redes sociales, nada de eso. Me empiezo a buscar y encuentro a una persona
en Estados Unidos que él era un líder de Amway, pero lo sabía hacer bastante bien el negocio. Entonces nos envuelve muy bien y me llevó a mi sponsor, al que era mi líder, nos lo llevamos para esa línea. O sea, Ok. como todavía no llegaba a México, antes de registrarnos, nos entrevistamos con ellos vía internet, porque estaban en Estados Unidos, y nos venden la idea de que nosotros vamos a ser los pioneros de México, que nos iban a ayudar, y ya sabes, ¿no? Entonces sí, nos metieron un coco wash bien padre, o sea, súper padre, y empezó a crecer una amistad, más que el negocio empezó a crecer una amistad, y empiezas a darte cuenta de muchas cosas, muchas cosas del negocio, se empieza a hacer el movimiento, la red, todavía la empresa no llegaba, pero ya había mucho movimiento, ya había mucho ruido. En ese momento pasan situaciones en mi trabajo y tengo que renunciar. Ujú. Y dije, bueno, pues aquí es de Aquí ya ya. tengo ya de dónde. Entonces pasa lo que dicen muchas veces, quemas los barcos, o sea, o Ujú. lo hago aquí o le entro aquí, o sea, no hay de otra. Y empiezas a empaparte más y Ahí ya más. estabas casado, ya tenías familia. Ya tenía hijos, ya tenía esposa, ya O tenía sea que no 10 había años. opción. No, ¿Era no. así o sí? Y aparte te digo, como te lo platican también, tú dices, sí, sí la armo, ¿no? Sí la hago. Pero empiezas a darte cuenta que el multinivel no es tan fácil. Eh, Te da miedo prospectar, te dicen, háblale a la gente así, que está afuera, y no la arma. No soy de ese tipo. El líder que teníamos de Estados Unidos, el tipo daba conferencias vía online los miércoles, los lunes y los miércoles. ¿Sale? Y nos decía, pues inviten gente y yo les doy la charla y de ahí los metemos. Igual no invitas a nadie, entonces empieza a pasar el tiempo y empieza a darte cuenta que no. Después me dice este líder, ¿sabes qué, brother? Empieza a dar charlas tú también para que empieza a familiarizarte del tema. Pues igual te cuesta trabajo, pues nunca lo he hecho, pero empecé a buscar motivación, pero busqué la motivación de los grandes, de los que estaban de grandes empresas como Amway, como Herbalife. Empecé a buscar a los líderes, sus conferencias, sus audios, todo lo que hacían ellos y me lo empecé a meter en el software para ver qué es lo que estaban haciendo ellos. Y eso me mantuvo en una medianía, en un flote, ¿no? Y empecé a dar las conferencias, aunque no entraba nadie, yo la daba y la daba. Empezaba a dar conferencias todos los días, en la mañana a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche, en la noche. Y eso lo hice por un año completito. O sea, me aventé 700 conferencias en un año, hubiera gente o no hubiera gente. Y eso me desarrolló una habilidad muy grande de poder dar conferencias. Entonces se viene el gran evento de México, ya con algunas, un mes, mes y medio ya en la apertura de México. Se viene un gran evento en México, lo hacen en Polanco, no tenían presentación, no tenían speaker, y la esposa de mi líder me dice, pues aviéntatelo tú ya te sabes todo el speech Ujú. de la charla. Y pues dije, bueno, voy para allá. Me dio miedo porque nunca lo habías hecho en vivo, siempre era online. Entonces me la aventé en vivo y fue un gran éxito. La gente se metió, se registraron muchísima gente, o sea, hubo un buen Una buena resultado respuesta. de eso. Ajá. Sí, porque como ya lo había hecho tantas veces, ya era pez en el agua, ¿no? Ya lo hacían muy fluido, entraban los chistes, o sea, ya era todo bien armado. Entonces fue muy buena conferencia, a la empresa le gustó, a mi líder le gustó, entonces empezamos a hacerlo cada vez más frecuente. Empecé a dar más conferencias en diferentes lugares y la empresa hizo un evento en Durango y ahí te vas para Durango al evento. Entonces ya había prospectado previamente internet, te vas para Durango a la conferencia, no tenían otra vez speaker, pues obviamente el speaker que eran los que eran los directivos de la empresa, pero pues no tenían la habilidad de moverse. Hablar. O sea, eran directivos y eran de negocio, pero no tenía nada que ver con el armar todo un show. Entonces, me aviento otra vez yo a hacer todo el espectáculo del show. Les gusta a los directivos, les gusta a la gente. Vuelve a Ay, haber Dios. un resultado, salud, vuelve a haber un Gracias, gracias. resultado interesante. Entonces ya la empresa me dice, ¿sabes qué, brother? En cada conferencia vas a estar tú. Más. Entonces de ahí empecé a meterme más y más y más, invitar y ya pues empiezas a aparecer en videos, empiezas a aparecer en fotografías y eso te abre todavía más fácil la puerta de poder empezar a prospectar y a meter a la gente. Claro. Ya cuando se abren otros países, ya cuando se empiezan a abrir otros países, pues igual, ya en otros países contaban tu historia
de todo lo que hiciste aquí ya te lo empiezan a contar en otros países. Entonces, cuando llegas a otros países, Ya te conocen. ya eres la O celebridad. sea, eres famosa en otros países, ya. Pues en teoría, de hecho, te voy a decir algo. Cuando se abrió Colombia, por ejemplo, la primera grande reunión de Colombia, eh, fue la primera transmisión que se hizo. Yo la hice desde Colombia para México. O sea, antes no había YouTube, no había streaming, entonces hice todo un show y llevé todo un equipo para poder hacer esa transmisión de Colombia a México. Entonces fue de las primeras transmisiones internacionales. ¿Ya hace cuánto estamos hablando de eso? Esto fue en el 99 más o menos. Ok, no, pues pionero, oye. Sí, sí, sí. No, como en el 2000, no, sí, como en el 2000 más o menos. Okay. O sea, sí fue como que algo de los primeritos. nuevo. Sí, 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 no existía nada de eso. Sí, no había nada de eso. Eso te da otra vez otro brinco y empiezas a hacerlo cada vez más constante. Lo que me di cuenta de esto y lo que tuve que entender entre todos los errores que cometes es que necesitas meterle velocidad, mucha velocidad. O sea, no te puedes frenar a lamerte las heridas. O sea, si alguien te dice que no es, va al que sigue. Hacer eventos, ser masivo, tienes que ser masivo. Sí, porque en lo que te curas y lo que te levantas, sí. no, ya se no, te fue tienes que ser masivo, tienes que buscar qué es lo que le gusta a la gente, que esté coordinado con tu negocio, empieza a hacer conferencias de eso y de ahí empieza a meter a gente. ¿Vale? Es hacerlo de manera masiva. Esto no es uno en uno y uno de vez en cuando. Y algo que me dejó mucho de aprendizaje es que necesitas tener un plan de acción. O sea, ¿cómo vas a crecer tú y cómo va a crecer el que sigue? ¿Vale? Entonces, en el caso de nosotros, armamos algo que era el uno mete a tres, nada más. No metas a 100 personas. Mete a tres, mételo con paquete grande y eso te va a dar 50,000 pesos en un mes. Entonces la gente lo hacía. Decía, pues no está tan complicado. Invito 10, se metían 3, ya tenía sus 50,000 pesos a la bolsa. Entonces eso servía para que el otro lo hiciera, el otro lo hiciera. Entonces eso nos hizo crecer muy rápido. Fue un crecimiento brutal. Ya después de ahí, ya no te preocupas tanto por el meter gente. Ahora te preocupas por el mantener a la gente. Porque igual la gente de repente se entra y se sale, entra y se sale. Entonces tienes que mantener un ritmo de trabajo para estar metiendo a la gente. Entonces, si tuviera que empezar hoy en día a hacer algo de multinivel, empezaría por hacer conferencias en línea o en vivo, masivamente para la gente. ¿Sobre qué tema? Que esté enfocado a la empresa que voy a meter. Los productos, sí, sí, sí. el sistema, cómo funciona, negocio, cuál es dinero, todo lo que en un momento dado me pueda traer gente que me pueda servir, yo lo haría así, ya sea en conferencias pagadas o conferencias gratuitas, lo haría masiva y continuamente, semana tras semana, semana tras semana. De hecho, nosotros nos prestaban un salón en el VIPS de Centro Médico, hay un VIPS, en la parte de abajo tiene un salón grande, y ese nos lo prestaban para hacer conferencias y semana con semana lleno, pum, pum, y entonces ahí vas teniendo resultados, vas teniendo una u otra manera, y después se vuelve una adrenalina que necesitas para mantenerte. Y eso, acompañado de los viajes, de los reconocimientos, de los testimonios, de todo, entonces ya te empieza a hacer una bola de nieve que te empieza a costar trabajo adaptarte a ella y poco a poco la va haciendo, que vaya creciendo, creciendo, creciendo hasta que ya se hace una bola grande. ¿Cómo sales de eso? Porque digo, si te empieza a ir padre, pues yo diría, pues ya no me muevo de ahí, ¿no? Yo lo dejé por mi familia, porque ya mi familia ya estaba aislada, o sea, ya estaba, mi mundo era el negocio. O sea, llegó un momento en donde ya era, o sea, amanecías en un hotel, en alguna conferencia, en algún lugar, y ya la familia la veías hasta dentro de una semana. Qué fuerte. Entonces mis hijos empezaron a crecer y me estaba perdiendo eso. Claro. Entonces ahí fue donde dije, ¿sigo o me quedo aquí? Y había ganado buena lana, ya había desarrollado la habilidad de hacer conferencias, ya estaba metido en la parte de los negocios en línea. Entonces ahí fue donde dije, bueno, pues puedo dejar el multinivel y me puedo dedicar a esto. Entonces no es que perdiera mucho, en realidad nada más cambié de empresa, por decir algo. Dejé de vender sus productos para dedicar a venderme mis productos. Los tuyos. ¿Me estabas comentando algo del secuestro de tu hermano? ¿Que eso fue lo que detona todo? ¿O bueno, ahí te va. Eso se da por el primer negocio que desarrollo. ¿Fue hasta después de que dejas multinivel?
No fue antes, de hecho fue mucho antes de todo esto. En el, en el Inter, cuando fui a trabajar con mi tío, mi mamá que se casa con otra persona, deciden que van a abrir una ferretería pues relativamente grande. Entonces dices, me voy a meter ahí, me tengo que meter ahí, o sea, hay business, ¿no? Entonces les digo a ellos, ¿sabes qué? Dame chamba, ¿no? Como trabajador y me meto ahí para conocer el negocio y pues, ahí voy a tener un trabajito seguro. Ujú. Entonces me dice, va, te metes, te encargas, tú haces. Entonces empieza a llegar la mercancía al negocio, empiezas a acomodar, porque obviamente era un negocio grande, o sea, te estoy hablando de, no sé, 200 metros cuadrados, o sea, sí era mucha mercancía. Entonces empieza a llegar la mercancía, yo no conocía nada de ferretería y lo que Estabas muy jovencito, ¿no? Dices. sí tenía, que 20 años en ese entonces. Muy joven. Entonces empiezo a meter las cosas, a acomodar. Era más de cotorreo con mi hermano que estábamos ahí. Pero bueno, entonces no, llega un momento en donde les dan las llaves. Me dicen, ¿sabes qué? Mañana ya abres. Oye, no hay lista de precios, no conozco las cosas. Mañana abres. O sea, aquí no hay de que te vas a capacitar. O sea, no vas a tomar un curso de ferretería. O sea, mañana abres. Vámonos. Va. Y sí, literalmente abrí y el primer cliente, me acuerdo que el primer cliente que entra me pide un switch de 2x30. El switch de 2x30 es el que tiene los fusibles de la palanquita de las casas, que en aquel entonces cambiaron de los taponcitos que existían de palanquita, cambiaron esas cajas grises. Entonces me pide un switch de eso. Pues no sé qué es un switch de 2x30, brother. Cuéntame, dime para buscarlo, ¿no? Ya me dice, es una cajita, sí, creo que sí. Entonces empiezas a sacar las cosas. Después de como 10 minutos encuentras la caja donde está el switch. Ya se lo das. ¿Cuánto cuesta? Puta, pues ahora déjame buscar entre las listas de precios, el precio, y ya está, 30 pesos, dame 35 ya. O sea, así fue el empezar el negocio. Entonces, empiezas a conocer medidas, empiezas a conocer productos, empiezas a hacer todo. Ahí fueron como 6 meses de aprendizaje, de conocer el negocio, y de darte cuenta que lo podías hacer. Me gustó el Pero qué negocio. fuerte, ¿no? Que te hayan aventado el ruedo. O sea, por una parte Fue qué lo fuerte. mejor que me pudo haber Ajá, pasado en mi pero vida. O es sea, como cuando pequeñito te te avientan a la avientan a volar. alberca, órale, vas. Claro, exactamente. Entonces así fue. Entonces eso fue lo mejor que me pudo pasar, porque el negocio lo empecé a desarrollar y con la habilidad que tenía mi padrastro, yo no me gusta decirle padrastro, pero la habilidad que tenía el de negocios poco a poco me fue metiendo más en el tema y desarrollando más el negocio. Y el negocio creció mucho, o sea, literalmente fue un negocio que sí creció demasiado, ya llegaban trailers y bajaban mercancía, o llegaban trailers y se llevaban mercancía, o sea, ya era mucho movimiento que había ahí y pues empezó a llamar mucho la atención. Entonces, en una ocasión, llega mi hermano junto con un amigo de él a visitarme. Obviamente vivían ahí a un ladito, pero ese día por cotorrear y llegaron. Estábamos cotorreando, cierro el negocio, decido cerrar el negocio y una vez que lo cierro, de repente como a los 10 minutos llega y empiezan a tocar la puerta así muy loco, ¿no? Pues, ¿quién cliente que quiere que le venda algo? Lo voy a mandar ahorita a la goma, ¿no? Yo todavía iba listo para aventar bronca con él, pero no, resulta que era mi vecina, la de enfrente de ahí del negocio, y me dice, oye, se acaban de llevar los judiciales a tu hermano. Ah, cabrón, ¿cómo que se lo llevaron? Pues sí, pero ¿qué hicieron? Pues quién sabe. Agarraron, se los subieron y se los llevaron. Vámonos. Entonces, en ese entonces tenía un conocido muy cerca de la ferretería que tenía placa de prensa. Entonces dije, pues, para que me lleve allá a ver si con la placa de prensa le hacen el paro para sacarlo. O sea, busca la palanca. Y en ese camino iba cuando de repente me marca mi mamá el teléfono y me dice, ¿sabes qué? Regrésate a la casa. Ya me regreso y me dan la noticia de que se llevan a mi hermano y a su amigo, que ya, obviamente ya lo sabía, pero su amigo se zafó, se les ponchó la llanta a estos cuates, se fueron y se estacionaron atrás del hotel de Nesa, allá por Nezahualcóyotl, lo dejan a él amarrado, se llevan a mi hermano en otro carro, lo pasan a otro carro, y mientras estuvo ahí en el carro se zafó y agarró un taxi y se fue para el negocio de mi padrastro. Y ahí en el negocio, pues le dicen, nos acaban de secuestrar, y yo me zafé, entonces ahí fue donde ya le avisan a mi mamá me avisa a mí, entonces ya nos damos cuenta de que fue un secuestro. Entonces empieza a haber todo un show, un movimiento, porque encontramos a gente de la policía estatal que nos auxilió en ese momento
Fuimos y llegamos al carro que se había ponchado la llanta y la misma policía nos dice, ¿sabes qué? La gente que trae este carro son judiciales. O sea, lo saben por el carro y por las placas y por todo, son judiciales. Entonces, está metido aquí la judicial. Ta. Entonces se hace todo un show. Es un lapso, pasaron como 7 horas en todo ese proceso, que pues es una angustia porque no sabes qué Claro, hacer, no sabes qué ¿qué va va a a pasar? pasar, estás muerto de miedo, de pánico. O sea, vive en ti un mundo que no Horrible. sabes qué va a pasar, ¿no? Eh, Mi hermano parece entonces se lo llevan en otro carro, lo llevan agachado, lo catean ahí, lo llevan a una casa de seguridad y cuando llega a la casa de seguridad lo sientan en un banquito afuera de la casa, todavía no lo meten, lo sientan en un banquito afuera de la casa, sale una persona, lo ve y le dice, ¿qué onda? ¿Quién es? Pues es el de la ferretería que No, este no nos es el dice, no, bueno. no es, ese no sé ni quién chingado, ya suéltenlo. Y como ya sabían que ya estábamos bueno, ya estaba tras de ellos porque ya teníamos el carro, entonces dijeron, no, pues ya, en cualquier momento se va a hacer, entonces suéltenlo. Entonces lo llevan hacia una avenida de Nezahualcóyotl, no sé qué avenida, y ya mi hermano agarra un carro y un taxi y se regresa. En eso que te estoy diciendo pasaron como 7 horas de todo ese proceso. Entonces sí vives un trauma, ¿no? Entonces, en todo eso, pues le dicen, ¿sabes qué? Pues se equivocaron, pero al rato van a venir y se va a concretar el asunto. Entonces, pues tú decides si te quedas o te vas. O sea, te avisaron, les avisaron que iba a pasar. La policía que dijeron, como él llegó mi hermano y se equivocaron y nunca supieron que era mi hermano, entonces dijeron, pues esa fue la suerte, ¿no? De que se equivocaron, pero van a regresar otra vez y esta vez no se van a equivocar. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hicieron? Cerraron la ferretería. Cerramos por completo, todo se Hacia el otro cerró. día, Ya bye. no, sí, ese mismo día no se volvió a abrir. Ya todo se quedó guardado y después lo vendieron, me tuve que desafanar, de ahí fue cuando me vine del Estado de México otra vez para acá, Ok. para este lado, pero ya estaba oculto, ya no aparecía, ya no figuraba, si veías un carro que se estacionaba, o sea, ya tiene mucho tiempo ahí, ¿qué hacen ahí? O sea, ya empiezas con una psicosis Ay, sí, qué medio horror. cañón que empiezas a trabajar con ella, me tocó trabajar un poquito la psicosis que tenía, me duró más o menos como un año, entonces ese año sí ¿Y qué fue. edad tenías? Bien jovencito, ¿no? Sí, te digo que eso fue ya cuando tenía 23 años. Entonces sí, te creas una psicosis Sí, bien cañona, cañón. fue un año de estancamiento, entras en una depre como si te hubiera muerto alguien, Sí. entonces sí estás muy Es que de cañón. alguna forma siento yo que te roban un poco el alma, ¿no? O sea, Ujú. te roban un poco de esa paz. Claro, Sí, todo lo claro. pierdes, porque igual, digo, fíjate, todo un año, lo poco que tenía, pues ahí se fue diluyendo, gastando, y termina el año y te das cuenta que ya no tienes nada. Claro. Estás Sí, pues los gastos siguen. sí, sí, por Sea como supuesto. sea, los gastos siguen Estás y a en ver, cero hazle como. y ahí fue donde me metí a trabajar. Ahí fue donde dije, no, Ok. pues empecé a vender productos chinos, pero mi mayor error fue dar crédito. O sea, le empecé a darle crédito a la gente y la gente no te pagaba, te daba 5 pesos. O sea, ¿qué voy a hacer con 5 pesos, no? Claro. Entonces ahí, así que lo poco que tenía que invertir se fue. Sí. Entonces me Ok. quedé sin nada, sin cero pesos, 0 centavos. Y dije, pues me voy a tener que meter a trabajar. Ok. Y ahí empecé el proceso del trabajo. Entonces yo entendí mal porque yo tenía como, pensé que esta transición, bueno, este trauma, que no se le puede llamar de otra cosa, Ajá. es lo que te había llevado a soltar las redes de mercadeo. Entonces fue más No, bien la parte de tu familia, ¿no? sí, sí, sí. No, de hecho, te digo, el mercadeo fue después. Esto más bien lo que me hizo fue tenerle miedo a los negocios físicos. Ok. Y por eso brinqué a los negocios digitales. Ah, ok, ok, Esa fue ok. la transición que tuve. O sea, obviamente me metí a trabajar, pero no dejé los negocios digitales. Ya en ese momento ya conocía del mundo del internet. No, y aparte ya estaba despuntando, ¿no? También. Estaba muy verde, ¿eh? O sea, para serte Sí, franco, en aquel entonces apenas las cosas se estaban poniendo en orden, pero ya podías hacerlo, o sea, ya tenías esa posibilidad. No había redes sociales, eso sí, todo era programar, hacer tu paginita. Entonces ahí medio la hacías y sacabas un poquito de lana. Entonces, conforme fue creciendo el negocio del internet, yo ya estaba trabajando y también ahí fui creciendo y fue donde me metí a la optometría. Me gustó también y me metí mucho también en el tema, pero ya también llegó un momento en donde tuve que cortar ese negocio. Ahí tuve la ventaja que
ya mis últimos años de empleado, el que era mi jefe también me dio carta abierta, así como en la ferretería me dijo, tú sabes hacer todo, entonces hazlo, brother, tú ten la libertad de hacer lo que quieras. Y me iba muy bien, tenía muy buenas ventas, era el mejor vendedor, tenía muchos clientes que me seguían, entonces Ujú. hacía que las cosas sucedieran en ese momento. Claro. Pero cambia, mi jefe se jubila, me cambian de jefe y mi nueva jefa ya fue muy arcaica, el de aquí mis chicharrones truenan, la señora no sabía nada de negocio, entonces pensamos a tener ahí Fricciones ahí. roces, Ujú. se vienen abajo las ventas, literal, o sea, se cayó el negocio completamente, era un negocio que vendía millones de pesos, entonces se Sí, es que cayó cuando no por estás a completo. gusto, Entonces ahí pues la regañan, obviamente le meten un coscorrón de por qué se te vino el negocio abajo. Ella me culpa a mí de que yo estaba manipulando a la gente. Entonces me hablan en recursos humanos como para meterme un castigo, cuando sabes que no es tu culpa, ¿no? Simplemente yo dejé de hacer mi parte. O sea, claro. la cantidad de millones que yo metía se fueron al carajo, ya no lo vi, entonces eso les pegó mucho. Entonces me dice la de recursos humanos en ese momento, ¿sabes qué? Pues te vamos a cambiar a otro lugar, a Polanco. Yo estando viviendo aquí en Scali, te vamos a cambiar a Polanco para que te vayas allá. Oye, pero me queda lejísimo, voy a tardar 2 horas en ir y 2 horas para regresar. No, es que no es un premio, es un castigo. Espérame, ¿por qué? No, pues por lo que está haciendo. ¿Sabes qué? Dame una hoja, ahorita te renuncio. ¿Así? Así. Y así agarré una hoja y le renuncié. Bye, Y vámonos. renuncia. Después me rogaron en ese momento, ya no me dejaban salir de la empresa. Quédate, no, estábamos jugando, ¿cómo crees? Vete de vacaciones, te pagamos con todos los gastos pagados. Pero no, ya en ese momento tomé la decisión de no, ya, bye. Dije, ya fue mucho tiempo, entonces, sí, me rogaron como 2 horas ahí en la empresa, no me dejaban salir para que no me fuera, pero sí ya decidí salirme. Ya ahí empecé de lleno a los negocios en línea y empecé a buscar mil oportunidades de Canastacos, poderlo hacer. ¿en qué lugar entra? Ok, eso entró justamente a la par de ser empleado, buscando una alternativa para poder generar dinero, generar negocios. Eh, Dije, los tacos de canasta pueden ser una buena alternativa. En alguna ocasión se me habrá cruzado un negocio. Porque, a ver, pero ¿qué, no, qué me dijiste ahorita antes de cámara? ¿Qué era tu qué? Que te Bueno, me encantaban gustan, por los... eso te digo, me gustan. En realidad me encantan los tacos de canasta, pero, o sea, lo que voy es que en algún Es que negocio yo que creo que fui, cualquier negocio de alimentos es bastante bueno, ¿no? sí, pero hay forma de sacarle más lana. Mira, a Así. ver, o sea, velo desde el punto de vista donde yo lo vi. Me gustan a mí los tacos de canasta. Aprendí a hacer los tacos de canasta, fui a lugares para aprender a hacerlo. Estudié cocina porque igual quería hacerlos bien, pero pasó algo. Me di cuenta que podías tener el mejor taco de canasta, sale el mejor sabor, el mejor producto, la Si mejor nadie lo receta, conoce, pero si nadie lo conoce y no lo sabes vender, nadie te lo va a comprar. claro, es como cualquier negocio. Claro. Podrás tener un excelente producto, pero si no sabes vender, no sabes darlo a conocer, bye. Entonces ahí es donde viene ok, entonces no es el negocio, tengo que aprender a vender el negocio, ahí es donde tengo que aprender a sacarle money a esto. Entonces dije, a ver, por cada taco yo gano un peso, ¿vale? Y tengo que ponerme de las 10 a las 2 3 de la tarde, y a lo mejor me gano 200 300 pesos al día y con eso voy a vivir. O no voy a ser millonario, pero voy a vivir. Entonces, empieza a buscar la alternativa y lo que hice fue armar un curso de tacos de canasta para montar un negocio. Y eso, Okay. pues, lo vendía en 1,000 pesos, por darte un ejemplo. Entonces dices, ahí está la lana. Sigues manejando la base del multinivel, ¿no? A final de cuentas. Sí, O de sea, te alguna vas a manera. esta parte de arriba y desde acá yo, Mira, es que te vuelvo a repetir, el multinivel te deja muchas cosas, muchos aprendizajes, porque claro, cada que das una conferencia, tienes que capacitarte sobre ese tema. claro. Y el que termina más capacitado eres tú. Claro, es que justo, de hecho, creo que, número uno, Robert Kiyosaki les llama la escuela de negocios, ¿no? No por nada le llama escuela de negocios. ¿Quieres aprender a hacer un negocio? Empieza por un multinivel. Vas a aprender unas tablas Claro, tremendas. Número dos, siempre enseñando. Quien enseña es el que aprende más. es correcto, exactamente. Literal, eso lo Totalmente. acabas de dar el punto. Entonces, si por ejemplo quieres aprender algo, Ujú. pues da un curso de eso. Claro. Y el más hábil que se va a quedar después de ese curso vas a ser tú. Entonces, Sí, eso fue totalmente. lo que pasó. En el caso del multinivel, como fueron conferencia tras conferencia, tema tras tema, libro tras libro, conferencia que vas escuchando, todo eso te va llenando a ti de mucho, mucho material. ¿Sale? Entonces eso fue lo que me hizo a mí ir evolucionar en la parte de los negocios y que fuera más fácil y más simple. Entonces, cuando salí yo
de la empresa donde yo estaba, ya me estaba dedicando a los tacos de canasta. Ahí ya tenía el negocio, pero ya lo estaba vendiendo como curso. Entonces ya era redituable para mí. ¿Sale? Entonces ya, por ejemplo, en un mes podría vender 50 cursos de 1,000 pesos, ya son 50,000 pesos, que Claro. en México son muy buenos. Claro. Que si lo hiciera vendiendo tacos, tendría que haber vendido muchísimos tacos, ¿me explico? Que no hubiera dado la vida. Entonces ahí fue donde entendí que el negocio estaba en eso. Después te das cuenta que el negocio está en la educación. Si aprendes una habilidad y la vendes, la puedes vender y lo puedes hacer. Que Cañón. fue justamente donde entramos tú y yo. Sí. Y lo hicimos conexión porque eso es lo que nos enseñaron. Tienes una habilidad, pues explótala Véndela. al mundo, justamente. Claro. Entonces, de ahí fue brincando, pues primero de ser don nadie, de ser un porro, que me gustaba obviamente el dinero, a brincar a la parte de... Es que me da risa porque la charla que tuve hace unos días, Ujú. justamente esta chica también estaba con los porros y digo, bueno, ¿qué onda? Me siguen los, Sí, claro. me No, siguen los es que porros. vas pasando por muchas etapas. Mira, yo, por ejemplo, empecé a despertar la conciencia cuando empecé a leer, pero en la escuela nunca me gustó leer. Claro. O sea, a mí ponían un libro, lean este libro, yo Oh, pedía, paso. pásame el resumen, ¿no? Pásame el reporte, y ni siquiera copy-paste nada más y lo entregaba, Claro. ¿no? Pero cuando fui empleado, ahí te va otra vez, yo estaba en Plaza Satélite, y en Plaza Satélite hay dos tiendas muy grandes, Sanborns y Palacio de Hierro, y Ujú. los dos tienen librerías. Entonces yo tenía 2 horas de comida, entonces me metí a esos negocios, me encontré un libro y lo empecé a leer, oye, está padre, Qué interesante. y lo compraba, ¿no? Compré el libro. Pero después ya no los compraba, me iba a mi hora de comida a leer los libros. Ya empezaba a leer los libros y eso te va metiendo mucha información. No te Claro. das cuenta, pero te vas metiendo en el software mucha Se va información. cambiando todo tu Vas cambiando, cerebro. exacto. Sí, Entonces ya claro. cuando entré en el multinivel ya traía todo ese software cargado. Entonces al principio fue muy complicado vencer el miedo a hacer las cosas. ¿Sale? El hacer que lo puedo hacer. Eso fue muy complicado. Ya con ese software empiezas a trabajar para poderlo hacer. Lo hice, ¿sale? Y empiezas no solamente a hacerlo, sino empieza a ayudar a mucha gente a que lo haga, que replique lo que tú estás haciendo. Y cuando empecé a entrar en la parte de los negocios digitales, empecé a ayudar a muchas personas a que entraran a los negocios digitales, que se dan cuenta del negocio que había. Porque te vas aislando. Hace rato te hablaba que cuando vas creciendo, te vas aislando cada vez más de más personas. Al principio son miles, pero cada vez ya son contadas las personas que tienen la misma forma de pensar tuya. Entonces, buscas esa apertura con esas personas a que hagan lo mismo que tú. En el 2018 nos metimos al e-commerce también, que era el dropshipping. Aquí entonces estaba empezando el dropshipping y con el grupo que formamos vendimos $1,000,000. Entonces era una muy buena lana. Entonces te das Claro. cuenta que el internet era el negocio. Ahí fue donde te vas dando cuenta que tienes que meterte. Y hoy en día, en el caso del Internet, hay dos caminos, los que consumen contenido y los que crean contenido. Los que consumen contenido no generan dinero y los que crean contenido generan dinero. Claro. Entonces, en esa evolución tenemos que irlo haciendo y conforme van llegando las cosas ahorita, por ejemplo, con la famosa inteligencia artificial, pues tienen muchas herramientas que te dan muchos beneficios que antes no teníamos. Claro. Ahorita, por ejemplo, tú puedes tener una inteligencia artificial como tu asesor, como tu coach, como tu guía. Tú ahorita le hablas a la inteligencia artificial y te contesta. Justo el otro día, perdóname que te interrumpa, el otro día de la primera entrevista que hice, Ujú. es una señora ya grande y le dije, le pasé una lista que ella no sabía, la hice con ChatGPT, una lista de títulos, a ver cuál te llama la atención. Me dice, wow, qué creativa eres. No, bueno, fuera que yo lo hubiera hecho todo sola. Claro, Pues hay que apoyarlos y ya está esa herramienta, que no te dé miedo, ¿no? exacto. Que no te dé miedo usarla porque te facilita la vida. O sea, ¿sabes cuánto yo me iba a tardar de crear todos esos títulos? Mínimo 2 horas. Sí. Cuando ChatGPT Y le eso pones, quién sabe oye, cómo te salga, ¿no? ajá, exacto, ¿no? Ujú. En ChatGPT le pones, oye, ayúdame con una lista de títulos para esto que voy a hablar de esta cosa, tal, tal, tal. Pum, te da toda la lista y ya nada más tú escoges. Claro, Cuando antes era déjame pensarlo y a ver si se me ocurre y no tengo la habilidad de escribir. es correcto. Y ahora contrátate a alguien que así lo haga y dices, Ahí estamos ahorita, justamente muchos no se han dado cuenta de la oportunidad que tienen con este tipo de herramientas. Porque te digo, te facilitan las cosas. Por ejemplo, lo que te estoy diciendo, crear contenido, lo que tú estás haciendo ahora mismo, lo puede hacer cualquiera, pero le da miedo hacerlo. Y luego de que dices, bueno, sí lo voy ¿qué a van a hacer con decir? todo y miedo.
Pero ¿qué voy a decir exactamente? ¿Qué va a decir la gente? Entonces te empiezas a poner barreras cuando en realidad puedes tener todo un checklist de lo que se tiene que hacer y hacerlo. Punto. Con lo que empezábamos es eso. El síndrome del impostor es nuestro mayor enemigo como persona. Entonces, hoy en día, si tú quieres iniciar un negocio, quieres crear contenido, quieres hacer un podcast, quieres escribir tu libro, lo que quieras hacer, ya la información está allá y el mismo ChatGPT te la resume, te la compacta y te la entrega. Entonces ya es, el no quieres hacerlo es porque tú no quieres hacerlo, no porque no Claro. se pueda hacer, ¿no? Entonces ya es, hay páginas eh, que tienen, por ejemplo, psicólogos en línea. No personas físicas, son El mismo agentes. ChatGPT le pone, ¿sabes qué? Me siento, el otro día yo por ejercicio le puse, ¿sabes qué? Me siento así como que apagada, como que no tengo ganas, ayúdame con una lista. Y sí te da como un paso a paso, este día te vas a salir a tomar fotos y vas a salir y vas a ir a Ujú. buscar a las personas y vas a hablar, o sea, como que una lista de paso a paso qué hacer. El Sí, mismo correcto. ChatGPT lo hace. No, pero yo te digo de esta plataforma porque hay personalidades con las cuales puedes hablar. Ah, ok. O sea, ya tienen la personalidad del prom de la Ay, gente. caray, eso no me lo sabía. Entonces, si por ejemplo dices, quiero hablar con el dueño de Tesla, a ver qué consejos me da financieros para montar un negocio. Entonces tiene todo el background de Tesla o de Elon Musk que te puede dar consejos o te puede dar información. ¿Qué tal? Entonces es como si estuvieras hablando con la persona. Eso no me la sabía, Sí, ¿eh? por eso digo, es que está espectacular porque ya no tienes esa limitante. O sea, ya Claro. nada más es hacerlo. Y hay tanta información, hay tanto contenido, que lo primero que tienes que hacer nada más es ver a alguien que ya lo hizo y replicarlo. Lo escuchaba hace poco con un chavito, es un chavito de 18 años, 19 años, que está yendo muy bien en internet, pero él decía, yo no inventé nada, o sea, ya todo estaba hecho, lo único que vi que estaban haciendo y lo repliqué. Dice, y tomé la referencia de un libro que se llama Arroba como un artista. Y ese libro lo que dice es eso, ve lo que están haciendo los demás, no lo copies literal, Ponle tu sino toque. Es replícalo como y esta hazlo. parte se me ocurre como esta parte de curación de contenido, ¿no? Ujú, Yo veo algo, me llama la atención. Justamente eso una vez lo hice con un video que se hizo viral. Yo vi buscando información en redes sociales para pues, mi propio contenido, eh, informarte, llenar huequitos que pudieras tener dudas y todo eso. Y encontré un video que hablaba de errores, yo lo adapté a mi edad, de errores en el maquillaje, lo ujú. adapté a mi edad, pum, 5 millones de vistas. Sí, Porque sí, o sea, a eso se le llama exacto, curación de literal, contenido, ¿no? En literal. el caso de las redes sociales. Exactamente. Entonces, tienes la posibilidad de que ya otro ya lo hizo. Ya nada más replícalo. Ya lo. Ponle tu toque. Ayer hablaba con un amigo mío que fue con el que hice el multinivel justamente. eh, Me buscó, se metió a otro multinivel, me dijo, oye, hagamos este multinivel. Y ayer estábamos hablando de eso y le decía de que había otras posibilidades de hacer negocio, ¿no? De poder ganar dinero. Dice, es que por eso siempre te busco, dice, porque tú tienes una visión diferente de cómo hacer las cosas. Dice, y me acuerdo que cuando hacíamos el multinivel, yo te veía cómo entregabas tus cursos y todo lo que vendías y todo lo que hacías, entonces me queda claro que por ahí está el negocio, ¿no? Entonces nada más es eso, es decir qué voy a hacer, qué quiero hacer, pero ahorita ya no hay una limitante de cuánto puedes ganar y de cuánto puedes lograr. El único límite eres tú. Me queda claro, Marco, me queda claro. Me queda claro, justamente, sí, de hecho sí lo veo, lo he visto en otros negocios, lo he visto en otras oportunidades que he tenido y sí, definitivamente es eso. Yo ahorita que estoy trabajando con tanta gente, porque Ujú. ya tengo una red no muy grande, pero sí ahí va, al menos no baja de una cierta cantidad de dinero y es cuando yo digo, bueno, ahí va. No ha crecido tanto, pero tampoco se ha estancado o se ha bajado, sino ahí se ha ido como manteniendo. Y es justamente eso, pero también sí tiene que ver qué le estás metiendo a tu mente y cómo Sí, lo estás manejando. sí, no, Definitivamente. bueno, a ti como líder de negocio te toca ser el que más aprende, ¿sale? Si tú te estancas, todo lo demás se estanca. O sea, definitivamente todo se estanca. No hay forma de que crezca solo. Siempre va a llegar un tope donde ese tope eres tú. Yo les digo mucho bueno, a las personas que siguen mi contenido y demás, yo sí les digo, porque yo también lo he escuchado de otros líderes, lo he escuchado mucho que dicen el 95% es la mentalidad Ujú.
y el otro 5 es la acción. Sos Y no correcto. me lo creen, y es lo que les digo, de verdad, sí No, yo lo es he que, visto, porque cuando tú estás como en ese mood, claro, se te empiezan a ocurrir ideas, se te empiezan a ocurrir estrategias de venta, y si las aplicas, pum, se dan los resultados. bueno, a ver, un plan de acción para poder aplicar las cosas, algo que yo ya me tomé como una rutina, es ¿qué voy a hacer hoy para tener resultado hoy? Eso es lo primero, ¿sale? ¿Y qué voy a hacer en esta semana para tener resultado? ¿Y qué voy a tener en un mes para tener resultado? O sea, ¿qué es lo que voy a lograr? Y la idea, en muchos de los casos, es ponerte metas no bajas, ponte metas altas, ¿sale? Porque esas metas altas, aunque no las lograras, vas a llegar mucho más allá de lo que te imaginabas. Claro, Pero el problema es que no nos ponemos metas. claro. El problema es que nada más Que andamos haciendo decimos, la a vida. ver, pues a ver qué se da. Yo me doy cuenta de eso porque cuando les escribo a mis chicas, oye, a ver, ¿cuál es tu meta de esta semana? No, hasta como que se bloquean, no, como que ni siquiera se sienten capaces de ponerse una meta y mucho menos de lograrla. Hazles un plan de acción fácil. A ver, vamos a hacer esto, a ver, 3 a la semana. Punto, nada más. Ya sea reunión, ya sea charla por teléfono, mandarle información, pero que lo hagan de manera recurrente y se convierta en un hábito. Es eso es lo que hay que hacer. Pero si no tienen ningún tipo de meta, ningún tipo de a dónde quiero llegar, ya llegaste. Claro. Entonces es importantísimo que como ser humano te pongas esos límites muy altos para lograrlo. Cuando llegas a un estancamiento, la única manera de poder salir de ese estancamiento, en su mayoría de los casos, es cuando entras en un problema o en algo que te hace entrar en una crisis. Claro. O sea, por ejemplo, si ahorita te van a embargar tu casa, entonces te mueves para ver el abogado o el amparo o el dinero, lo que vaya a hacer, pero te mueves para poderlo sacar adelante. De otra manera dices, pues ahora que me vengan a decir, ahora que me vengan a notificar, o sea, no haces nada, entonces no dejes que llegue a ese límite. Claro. ¿Vale? Entonces es momento nada más de hacerlo. Y hoy en día está avanzando muy rápidamente la vida, que tenemos que darnos cuenta que cada día que pasa es un día que no vas a recuperar. Un día perdido, caray. Sí, sí, sí. Y de negocios, definitivamente, si a alguien le apasiona los negocios, le apasiona el dinero, lo mejor que pueden hacer es aprender de eso. Busca el mejor libro de dinero, el mejor libro de negocios, la mejor conferencia de dinero, la mejor conferencia de negocios. Busca gente que esté hablando de ese tema, escucha sus videos y vas a darte cuenta que en ratito que nada ya estás con ese chip metido o instaurado en tu mente. Sí, ahorita antes de que empezáramos a grabar este video, justamente hablábamos de las personas con las que te juntas, ¿no? Y en alguna ocasión yo escuché a Margarita Pasos decir que cuando ella no tenía el dinero como para estar ya con Brian Tracy, porque hoy trabajan de la mano, que cuando ella no tenía ese dinero, pues ella empezó con los libros, justamente. Empezó con libros, comprando sus libros, porque era como que lo más que podía tenerlo cerca. Después ya iba a las conferencias y dice, primero fui yo, no íbamos mi esposo y yo, primero iba yo porque yo era la que más retenía. Y después ya fuimos los dos, después ya ahora ya somos socios de estas personas. Pero entonces podemos empezar con eso, ¿no? El reunirte de gente, ir a las conferencias, eso es fundamental. O sea, siempre que haya eventos, lo mejor es que vayas. O sea, cualquier evento que obviamente sea del nicho que te gusta, ve. Porque no sabes a quién te vas a encontrar ahí y no sabes qué conferencia van a dar ahí. La energía es totalmente distinta. Hay una metáfora en donde, dentro de lo que es la parte del multinivel, en donde están en el polo norte, ¿vale? Y están en sus reuniones de multinivel y de todo, y el ambiente, todo lo que se vive, y de repente una persona deja de ir, se aísla, se va aislando del evento, de la reunión y todo esto. Y una vez el líder lo va y lo visita a su iglú. Dice, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué haces? No, aquí. Y ponen leño ahí para el fuego. Conforme van platicando, el fuego brinca una brasa y se queda ahí la brasa. Y se empieza a apagar, se empieza a apagar, se empieza a apagar. Y le dice el líder, tú eres como esa brasa. Tú brincaste del fuego. Para que vuelvas a arder, tienes que meterte a la fogata. Entonces, si tú quieres mantenerte con esa emoción, esas ganas, ese ímpetu, es mantener eso. Entonces, en el caso del multinivel, haz reuniones. Mantén a la gente, hazle reuniones a la gente, un desayuno, una conferencia, que estén dentro de, y eso les va a hacer que estén dentro de la fogata.
Qué buena analogía, me gusta. Pues sí, por eso digo, lo tienes que entender de alguna manera. Porque, o sea, sabes que la que se va ya no va a regresar. Entonces, no tienes que dejar que la gente se vaya esparciendo. Y lo mismo pasa en ti para los negocios. Métete a la fogata, métete a donde está el fuego. Porque ahí va a haber algo que te mueva. A mí me tocó aprender a conocer a la gente ahí, platicas con la gente y te vas encontrando gente que dices, wow, o sea, este brother tiene mucho y no dice nada, ¿no? Entonces ahí es donde vas aprendiendo muchas cosas. Pero en Claro. tu casa, encerrado, Sí, ¿no? no vas a aprender mucho, ¿no? No, sí, no, ahí te quedas en lo mismo, ¿no? Pues es Claro, lo que ahorita estábamos hablando, ¿no? Yo por eso también dije, no, ya quiero salir y ya me cansé de esto. O sea, sí está claro. muy cómodo trabajar en casa, sí está muy padre, muy cómodo nada más, pero de divertido y de acción no tiene nada. Entonces sí, mejor salir. Sí, definitivo. Y el 80% de las personas nada más necesita ponerse un objetivo. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu próxima meta? ¿Cuál es tu próximo logro? ¿Cuál es tu próximo negocio? ¿Cuál es tu próximo nivel económico que quieres llegar? Claro. Ahí está. Mientras no lo haces, no lo haces. Justo esa era la siguiente pregunta. ¿Qué viene para Marco? Bueno, a ver, ahorita estoy en el crecimiento como decía hace rato, de YouTube. Estoy monetizando canales, están generando muy buena lana, o sea, hay mucha lana Déjanos también tus ahí. canales para que te sigan. ¿Cuáles son? Bueno, el primero El Canastacos, ¿no? Canastacos, ahí me pueden encontrar, de hecho ¿Ese ya es el que voy a traes ahorita? retomar. Bueno, es que, a ver, obviamente les puedo decir de los demás, pero ahí no salgo. Ah, Y ok. son, ¿Dónde por estás ejemplo, tú como tras bambalinas? sí, 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 no, 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 ni siquiera tras babalinas, porque es inteligencia artificial, que Ah, hablan ok. de historias, hablan de narraciones, hablan de personajes, entonces no tiene nada que ver conmigo, la gente ni siquiera sabe que soy yo. Algunos videos tienen mi voz, o sea, si escuchas un video que tiene mi voz, me reconoces, Pero de pero todos modos estaría bien para conocerlos, ver cómo estás trabajando y inspirarnos de ahí, ¿no? pues sí, igual te voy a dar una lista para que los pueda ver, Sí. pero en realidad es eso, ahorita estoy en ese proceso, este, la idea es hacer lo que vaya creciendo cada vez más porque sí hay muy buena plata. Hay dos caminos en el caso de YouTube. Una es hacerlo por hobby. Ujú. Decir, pues sí, voy a tener charlas y ya, lo que salga, no importa. Y la otra es hacerlo por money. Y en el caso mío, eh, con mis hijos, que también ya también lo hacen ellos, lo hacen por dinero. Ahí sí ya es un negocio, ya se convirtió en un negocio, entonces tienes que mantener un cierto ritmo de crecimiento, tienes que tener ciertas pautas que tienes que ir avanzando. La idea ahorita ya es contratar gente, tener todo un equipo de grabación para que estén editando todo el tiempo y estén subiendo contenido de manera recurrente. Eso es ahorita lo que voy a hacer. Estoy retomando, ayer justamente empecé otro proyecto en línea para poder retomar otra vez los lanzamientos y la venta de productos digitales. ¿Los habías dejado de lado? Sí, precisamente por dedicarme a la parte de YouTube, los había dejado. A ver, es que viene la parte donde te digo, entras en una zona de confort, cuando económicamente estás cómodo, ya no te mueves, así como que, ya, ahí me la llevo relajado. Pero llega un momento y dices, no, no, puedo hacer más, vamos por más. Viene el Claro. reto, lo que estoy diciendo, voy a retarme a mí mismo a hacer algo diferente. Entonces, ayer empecé otro proyecto en línea, voy a empezar a hacer lanzamientos otra vez. Entonces, de ahí voy a empezar a hacer todo. Acuérdate del mío, tenemos pendiente uno, Ya, ¿eh? hagámoslo. Hay muchas cosas, tú tienes muchas habilidades y talentos que puedes explotar y no los has querido explotar, ¿no? Tenemos uno pendiente. De entrada nomás tenemos uno pendiente ya. Y ya igual iremos. Ahorita sí estoy como en ese mood de, a ver, primero Ujú. no lo voy a soltar y ya después otro. Porque sí, justo, sí lo veo. Sí veo que tengo muchos talentos. El impostor lo he tratado de, a ver, Claro. espérate, quítate mi rey, ahorita te atiendo, porque no. Y seguirle, ¿no? Porque si no, ahí te Ponte una quedas. meta, lo que te digo, mira, a ver, cualquiera de tus seguidoras que me siguen ahorita, dices, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Ok, agárrate un libro, punto, el libro que te guste, que te apasione, y voy a dar una charla de este libro, de esta temática. Empiezas por ahí. O sea, empiezas a escribir algún textito ahí que sirva, un PDF, algo. El punto es hacerlo, Claro. ¿sale? El punto es hacerlo. Ya que lo hiciste, ahora empiezas a ver si lo puedes monetizar, ¿sale? Yo le digo a la gente, a ver, no te compliques la vida. Da una charla de 30 minutos, de una hora, y cobra $1. Nada más. No cobres millones, cobra $1. Háblale a 50 amigos, háblale a 50 familiares. Y dile, oye, ¿sabes que voy a dar una charla de esta, pero voy a hacerla para generar un ingreso? Te va a costar 20 pesos la entrada. ¿Le entras?
te puedo asegurar que de 50 amigos y 50 familiares, 90 te van a decir, va, yo le entro. Si no es que el 100% le entra, porque no es tampoco algo que digas es muy honoroso, ¿no? Es Claro, mucha lana. Entonces, te vas a dar cuenta que lo pudiste hacer. claro. Y de ahí vámonos. Y de ahí lo vuelves a hacer. Al rato ya no cobras 20 pesos, cobras 100 pesos. Y si metes 100 personas en una clase, pues ya tienes 10,000 pesitos. Y al rato son 500 pesos, tú ya tienes 50,000 pesitos. Entonces te digo, no es complicado, nada más es ver cómo lo puedo empezar a hacer ahora. Si dices, no, pues no la armo, no tengo yo habilidad de ningún tipo, pues agárrate la inteligencia artificial, dile, a ver, ¿qué habilidad puedo aprender ahorita rápida como para poderla enseñar? Monetizar, Ok, ajá. ahí te va el secreto. Una receta, unos huevos españoles, no sé, algo que se te ocurra, una carne asada, un marinado de carne asada, Ujú. ¿sale? Haz el marinado, pruébalo, ¿sabe rico? Ok, vende ahora el marinado. Hazte un manual, un PDF, y les tengo un marinado para hacer carnes. Y lo pones en internet y cuesta $1. Y vas a ver que mucha gente te lo va a comprar. Claro. Oye, ¿conoces a esta? Ay, no me acuerdo cómo se llama. No recuerdo ahorita el nombre, se los voy a poner aquí en letras para que, porque no me acuerdo ahorita del nombre de esta señora. Ella empezó haciendo postres Ujú, en su casa. Ella decía, yo lo que quiero es ser mamá presente, pero quiero también mi negocio. Es una señora que ahorita en Guadalajara tiene 200 pastelerías, ok, todos sus empleados, todos porque ese era como su estandarte principal, el estar presente para sus hijos. Y sus 200 pastelerías, no sé cuántos empleados tenga, y justo ella lo hizo con esa intención de ser presente para sus hijos, estar presente. Y todos sus empleados trabajan medio tiempo, todas sus pastelerías son de medio tiempo nada más, y aún así, bueno, tienen mucho éxito. Entonces, cuando dices, sí, justo. Y de hecho, te digo, hay muchas formas de hacerlo. Ahora, lo segundo que puedes hacer, bueno, ya te dije la parte haz una conferencia, ya te dije monetízalo con gente que conoces. La otra es empieza a vender cosas que tienes en tu casa. Todo lo que no sirve, todo lo que tienes guardado abajo de uy, eso lo he explicado un montón de todo lo veces. que sí lo he visto. Sí, Todo lo que tienes ahí empieza a moverlo, porque aparte es energía. sí, Eso lo claro, entendí, lo entendí con Deepak Chopra. Él decía, en un lago, en un charco, si no hay flujo de agua, eso se empieza a podrir, empieza a oler claro, feo, se empieza a morir toda la vida que hay ahí y ya no sirve. sí, ¿Sale? Y claro. así pasa con nosotros, si no fluimos, nos empezamos a Y morir. es que justo esto, ¿no? La parte en la que te dicen, la basura de algunos es el tesoro de otros, ¿no? Digo, a ver, a lo mejor ahí tienes el pantalón o la falda que dejaste de usar hace 30,000 años porque ya no te queda. Igual la puede usar alguien que puede ir a pedir trabajo, que no podía ir a pedir trabajo porque no tenía que ponerse, ¿no? Claro, Y le cambiaste la vida nada más. Esa falda le cambió la vida por sí, completo. claro. Los zapatos es que igual tienes ahí que para ti ya no tienen ningún sentido, igual los usa alguien y también va a buscar trabajo o de repente decide sentirse bonita y bien porque lo que tenía son chanclas. Claro. Entonces, son detalles que vas haciendo que los demás No, sí, tengan sí ese lo he hecho tipo. y la verdad sí funciona, ¿eh? Sí, sí, porque son cosas que tienes ahí guardadas que bien puedes poner a moverse y te genera un ingreso, ¿no? Claro, Y ya te compras algo más o no exacto. sé, vas a algún lugar a comer, whatever. Las leyes universales son muy sabias. En el caso de la ley universal, cuando tú pides algo, no te lo da porque ya lo tienes, ¿vale? Cuando dices que no me da lo que yo quiero, pues voltea a ver qué tienes, ¿no? Claro. Muchas veces dices, a ver, quiero una sala nueva, ¿ok? Pero la que tienes ahí ya está cayéndose a pedazos, por eso quieres una sala nueva, pero como no hay espacio donde haya una sala, el universo dice, pues ahí tienes una sala, ¿Qué más? Claro. tírala ya a la goma, haz el espacio y te puedo asegurar que en 2 horas alguien te va a hablar y va a decir, ¿no quieres mi sala? La vecina de al lado que vio que tiraste tu sala va a decir, vecina, ahí tengo una sala, ¿no se la quiere quedar? Es parte también como de esta mentalidad de abundancia, ¿no? Sí, claro, Es parte de esta mentalidad de abundancia donde también el otro día estaba leyendo, acabo de leer un libro que se llama El problema no es el dinero, lo eres tú. lo eres tú, claro. ¿Sí lo has Ujú, leído? ujú, Es justamente el creador de Access Consciousness. ujú. Y justamente él decía, tu mentalidad es la que no te está permitiendo abrirte a esa abundancia, el donar, el dar a otros, el justamente crear ese espacio para que lleguen cosas Pues nuevas. mira, lo que te digo, ahorita vete a una zapatería, tómale fotos ahí en el aparador a unos tenis que cuesten, no sé, 500 pesos, súbela a Facebook, cuestan 650. Te puedo asegurar que en 2 horas alguien te va a decir, yo los quiero. ¿Qué tal?
No necesitaste comprarlos, Claro. simplemente necesitaste exhibirlos. De repente tu vecino está vendiendo el carro, tómale fotos, súbelos y ya. Dile, Crear vecino, esa, lo voy a esa, vender. es justo lo que yo les digo a las chicas que están conmigo en mi equipo. Le digo, hay que mantenerte visible. Sí, claro. Joe Girard, que es el que tiene el récord Guinness como el mejor vendedor del mundo, si lo conoces, me imagino que si lo conoces. Él justamente es que hacía. Y es lo que yo les dije en un videito que les hice, donde él se mantenía visible. ¿Cómo quieres que te compren si no te Si están no te viendo? están O viendo, claro. sea, la gente se va a ir con quien ve, yo voy a ir a comprarle a esta persona porque la estoy viendo constantemente. Sí, y aparte a ver, entra otra vez el proceso de me da pena vender algo. Ok, seguramente tienes una amiga que es introvertida, que no le tiene miedo a nada. Y sabes qué, manita, voy a hacer pasteles o voy a hacer gelatinas o voy a Ayúdame. hacer, vas, véndelos. Ya está. Claro. Deja que ella haga la chamba y tú nada más encárgate de hacer lo tuyo. Creo que también tiene que ver este cambio también, tanto de actitud sobre todo, Ujú. de mentalidad, de energía, de ponerse en este mood mental de se puede, lo voy a lograr, porque también así con ese miedo, pues no se te ocurren ideas, tu mente se como que se apaga. Haz el primer paso. No, nunca lo veas como es que tengo que hacer 1000 cosas. No, haz el primer paso. Punto. Sale la foto de la gelatina, hazla. Dale, ya, dásela a la amiga y la amiga que vaya, que lo haga. Todavía no la prepares, todavía no compres nada. ¿Vale? Entonces empieza ahí, por ejemplo, el caso de los tacos de canasta, lo que yo le enseño a la gente al momento de montar un negocio de tacos de canasta es, ok, ¿no tienes dinero para invertir? Monta una fotografía, se venden tacos de canasta para fiesta, ¿sale? Súbela a tu Facebook y te van a hablar. Y sí, sí, te cuesta 800 pesos el ciento, te tengo que cobrar la mitad y la mitad cuando te los entreguen. Cuando te den la mitad ya tienes para hacer el producto. Claro. O sea, puedes hoy no tener un centavo en la bolsa. Y crearlo rapidísimo. Exactamente. Yo también lo he vivido, pero justamente es esta parte en la que en la que ahorita estábamos hablando de cuando no te juntas con este otro tipo de personas, cuando te quedas como que en esa zona de confort, justamente llega a suceder en el que te quedas así como, no, ya no se puede, no, espérame, tiene que haber como esta sinergia, ¿no? De seguir avanzando, como esta bolita de nieve que Ujú. hablábamos para que siga avanzando, ¿no? Claro, y ahí es donde tienes que entrar tú, ahí es donde tengo que entrar yo. Ahí la gente te busca y te pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer esto? Ok, no lo había pensado, pero ahora lo empiezo a maquinar y terminas generando una idea de cómo hacer algo que no tenías ni idea de hacerlo. Súper. Pues, qué interesante, Charles. Ahorita me voy con mi mente revolucionaria, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Esto sí, hay que pulir esto, hay que pulir lo otro. Está genial, ¿no? Arma tu propia película. El armar tu propia película es agárrate un cuaderno literal y saber qué puedo hacer, o sea, qué quiero hacer, realmente qué es lo que me apasiona hacer. Y empieza a hacer el escrito. ¿Sale? Por ejemplo, tú lo que quieres ser multinivel. Ok, ¿cómo puedo traer a 10 personas a mi negocio? ¿Qué habilidades tengo para poderlo hacer? Entonces empieza a escribirlo. A ver, puedo prospectar, puedo hacerlo por internet, puedo hacer un video. Ok, me traigo tanta cantidad de personas, hago tantas reuniones, las puedo hacer el lunes o el miércoles. Ya, o sea, arma toda la película completa. Eso le va a dar a tu cerebro el camino para poder hacer las cosas. No necesitas hacerlo, o sea, ni siquiera necesitas moverte. Ahorita en 5 minutos te armas tu película y ya le diste a tu cerebro un camino de poderlo hacer. Imagínate como si fueras de aquí a Cancún, decirte ahorita, hay que ir a Cancún, vas a decir, pues no sé ni por dónde alejarlo para irme para allá. Por lo menos sé que es para el sur. Sí, ahora, Vámonos para el sur. ¿qué pasa si te doy un mapa y ves, dices, mira, tengo que llegar acá a este lado y de Villahermosa, aquí Escárcega, para ándale, arriba. de ahí agarro esta carretera y de ahí ya tengo el plan, ya tengo cómo lo puedo hacer. No vas a salir ahorita ya y te vas a ir, pero ya tienes cómo se podría hacer ese Claro. resultado. Entonces, es lo que le tienes que enseñar a tu mente, educarla a que siempre hay un camino. Entonces, no es que lo hagas, escríbelo, escribe completito el plan, plan, vale, voy a hacer una conferencia de cómo vender en internet, ¿vale? Voy a promocionarla, me voy a ir al Tox de centro médico que me prestaban, voy a hacer una campaña, le voy a meter 2,000 pesos, de esos 2,000 pesos voy a meter más o menos unas 10 personas, de esas 10 personas voy a invitar además a 10 amigos míos, ya tengo 20, y de esos les voy a vender un curso de 1,000 pesos. Pues ya tengo, que me compre la mitad, ya tengo 10,000 pesos. Listo. Entonces ya armé todo el plan. No quiere decir que lo vaya a hacer mañana,
pero ya sé que es posible. No, y aparte yo me he dado cuenta que cuando he hecho eso que tú estás ahorita comentando, como que empiezan a aparecer las oportunidades, como que tu cerebro, esta parte del, ay, no, nunca me acuerdo de ese nombre, del reticular activado, algo así le Ujú. llaman, se me va el nombre, como que empieza a buscar las oportunidades. De repente te encuentras a alguien que, yo tengo un salón, yo tengo no sé qué, yo tengo no sé qué, y se empieza todo como que acomodar. Se Me ha empieza pasado todo así. a armar. Sí, sí, pero sobre todo el mayor problema es el limitante que tenemos nosotros Sí, de no claro. hacerlo. Hay un proceso que se llama, está bien es interesante, me encantó cuando yo lo conocí, que se llama reingeniería cerebral. ¿Cómo, cómo? Reingeniería cerebral. Ok, ok. Ok, ¿qué es la reingeniería cerebral? Dentro de nosotros, dentro de nuestro cerebro, justamente a la mitad, tanto de la parte hacia arriba, la parte horizontal como vertical, está un como caballito de mar que es el hipotálamo. Ujú. Ahí se guardan todos los recuerdos y todo lo que las mentalidades que tenemos nosotros. Básicamente es como la vida real de la película Intensamente, que tienen Ajá. una parte donde están las esferas que son los pensamientos. Sí, sí, Es sí. esa parte es la del hipotálamo. Esa parte es donde guardas todas tus limitaciones, todos tus miedos, cuando te dijeron tú no puedes, tú no lo vas a lograr, tú no lo vas a conseguir, está ahí alojado. Ujú. Entonces, cuando tú trabajas una reingeniería cerebral, puedes trabajarla, puedes hacer todo un proceso, empiezas a romper esos miedos. Hay gente, eh, hay una persona que me enseñó la reingeniería cerebral. Él, por ejemplo, le ha llegado gente hoy en día, nada más se lo hace a personalidades grandes, Ujú. diputados, Ujú. altos deportistas de alto rango, les hace esta reingeniería cerebral. Y esa reingeniería cerebral es para quitarte las limitaciones. Le ha llegado gente en la calle, literalmente, por ejemplo, un constructor le llegó que no tenía dinero, chamba, nada. En un año hizo 30 millones de dólares. O sea, básicamente es reprogramar tu mente. Lo que hacen los Illuminati, lo que hacen los caballeros templarios, los que hacen todo ese tipo de sectas, en realidad, esa secta lo que hace es que deja nada más llegar a gente que tiene un nivel, ¿vale? Y dentro de esa secta lo que hacen es hacerles una reingeniería cerebral. Empiezan a trabajar con su mente para quitarles esas limitaciones y por eso crecen más. Y por eso la secta crece más, porque hay más mentalidades más grandes. Y por eso no entra cualquiera. Entonces lo que se tiene que hacer, todos tendríamos que hacer una reingeniería cerebral para quitar esas limitaciones y para poder expandirte mentalmente. Y lo puedes hacer tú mismo. Tienes que hacer ese proceso de entender en qué momento me vi limitado, no creí en mí. Entonces ahí tienes que hacer todo un proceso. Es todo un show para hacer el proceso, pedirte perdón, ¿Y en dónde lo quitarte. leíste eso? ¿Dónde lo aprendiste? Lo aprendí en un curso, lo aprendí ¿Qué tal? en una certificación de coach. Soy Ah, coach de vida. ¿qué tal? Mira, Entonces ahí lo aprendí. te digo que eres un estuche de monería, Claro, Marco. entonces esto es lo que haces eso, trabajas con la gente y es como si fuera una terapia, empiezas a trabajar con ellos para que empiecen a liberar esas emociones que los tienen ¿A detenidos. través de meditación y esa parte o eso No, es? ese es otro proceso, este es más consciente, tienes que recordar el momento, Ujú. ¿sale? Y de recordarlo en ese momento limpiarlo. Es todo un proceso de poderlo limpiar. De hecho, mentalmente, mira, fíjate, ve lo que es la metáfora que nos tienen trabajada las grandes élites que no nos damos cuenta, pero seguramente has escuchado la historia de la espada en la piedra. Ujú, ujú. Ok. Y para nosotros es un cuento de hadas, de que llega el muchacho y saca la espada en la piedra. Todo flacucho, ¿no? Ok, bueno, ahí te va. En realidad, eso representa eh, la parte del conocimiento es la espada. La espada es tu libertad, en realidad. Y la piedra es toda la sociedad y todo lo que te hacen creer la sociedad. Esa es la prisión. Te tienen aprisionado Claro. y te lo meten como una metáfora infantil, pero en realidad lo que significa es eso, que tu sabiduría está estancada por toda la presión social y por toda la cultural y por toda la Todas educación que las te metieron. creencias y demás, ¿no? Entonces, por eso es que cuando sacas la espada de la piedra, te liberas de esa opresión. Entonces, de hecho, cuando tú llegas a ver algún despacho, algún video, algo donde, donde veas una espada, Ujú. una espada medieval, sabes que él sabe lo que te acabo de decir. Vámonos, ¿eh? Qué Ahí te das interesante. cuenta que él tiene conocimiento que no todos tienen. Entonces eso lo tenemos que entender. Y obviamente es un conocimiento que no está abierto a todos, por eso es importante conocerlo para para limpiártelo y para ir brincando o expandiendo tu mentalidad. Sí, justo, porque pues yo
en esta parte de empezar a aprender y empezar a reprogramar, llegaron cosas a mi vida que justamente hicieron un cambio y es precisamente esto de lo que hablas. Sí es importante hacer esta reprogramación porque cuando no tienes cierta disciplina y como que nada más lo ves como un juego, como que, ay, pues lo escuché, pero realmente no lo pones en práctica, pues nada cambia. Claro, Tiene que haber algo, una conciencia de verdad y sobre todo esa parte de verdad tener la disciplina. Hoy lo veo, que es tener la disciplina para también disciplinar sobre todo tu mente, sobre todo eso. Por eso te digo, ahí es donde está todo. O sea, el no lo haces, no haces las cosas, no porque no quieras hacerla, porque tienes una limitación mental que te prohíbe pensar que sí lo puedes lograr. Por eso digo que la reingeniería cerebral es un monstruo. Voy a buscar más sobre eso porque esto está Sí, interesante. He escuchado mucho de la reprogramación, me he metido a estudiar, bueno, a leer un poco sobre eso, a hacer meditaciones y todo eso, pero sigue habiendo ahí algo que habrá que como que meterse todavía más a fondo para ver qué es y vámonos, ya, que se sobre vaya. todo el mayor problema del ser humano es el dinero. El no tengo suficiente. Ahí es donde hay que trabajar. Justo, pues eso. Pues muchas gracias, Marco. Yo feliz de que estés Hacerme- aquí. Espero que no sea la única vez. No, Espero que hagámoslo. sean recurrentes estas Claro, charlas, pues son muy interesantes. Creo que eres una persona que tiene muchísimo que aportar. gracias. Les platicaba el otro día a unas amigas que justamente cuando empecé a platicar contigo, como que bueno, yo solicité ayuda, me acuerdo en ese grupo, y tú te acercaste a ver qué onda. Y desde ahí yo dije, órale, te me hacías muy serio, muy medio enojoncillo. Mm, Pero ya cuando obviamente te voy conociendo, digo, wow, qué padre, ¿no? Y sobre todo que te abras a esta parte de compartir tus conocimientos. Pues llega un momento en donde ya tienes que compartirlo. No Te te lo puedes quedar desbordas. tú. Sí, por supuesto. Es importante esa parte, Tienes que ¿no? aprender a dar también. Eso es muy importante. Yo creo que de todo, lo que uno puede llegar a aprender, pero si no está esta parte en la que te das a los demás, pues ahí también eso se pudre, ¿no? Y se queda ahí estancado y ya Sí, no es la parte avanzas de la tú. energía, lo que hablábamos hace un rato. Exacto. No, pues encantada, Marco. Vale. Muchísimas gracias Gracias por a ti tu por la tiempo, invitación. por el espacio, por todo. La verdad te lo agradezco infinitamente. Creo que esto le va a servir a muchísimas personas, no nada más a mí, porque ahorita me voy así con la cabeza así de, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo, Claro, tienes que hacerlo. inyectarlo, ¿no? Y pues creo que le va a servir de mucho a muchas mujeres, a muchas personas, sobre todo a las que me siguen. Y bueno, pues te agradezco. Espero que no sea la última, No, ni la única, hagámoslo. que haya más charlas Claro, como estas. Y bueno, pues muchísimas claro. gracias, Marco. Vale, un ¿No? placer. Nos estamos viendo y te agradezco muchísimo. Y no sé si quieres, ¿me vas a dejar tus redes sociales, por favor? ¿Qué más? ¿Dónde te pueden localizar? Si quieren alguna asesoría o eso, Me pueden buscar en redes sociales como Marco Arteagas. Marco Arteagas. Arteagas. Okay, Todo perfecto. junto. De todos ahí Marco yo les Arteagas. dejo en la cajita de los comentarios tus redes sociales para que ahí te busquen, te sigan en Sí, tus que canales de busquen en YouTube YouTube, busquen en y todo Facebook. eso. Todas me van a aparecer. Ahí voy a aparecer, seguro. Seguro voy a Sin aparecer. duda, me queda claro. Muchísimas gracias, Marco. Vale, un Nos placer. vemos en el siguiente episodio y bueno, pues muchas gracias a los que vieron hasta el final este video. En la cajita de los comentarios les voy a dejar aquí las redes sociales de Marco donde lo pueden seguir, donde pueden compartir con él y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Besitos, bye bye.